Nuestro tema que se titula El entusiasmo en el servicio a Dios. El entusiasmo en el servicio a Dios. Yo quiero ir directamente a la palabra de Dios para ver de dónde sacamos nuestro tema. Quiero leer Romanos capítulo 12, versículo 11. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 12, verso 11. Dice de la siguiente manera: no sean perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Fervorosos, dice en otra traducción. Entusiasmo, dice en esta. Según la definición del diccionario de la Real Academia Española, la palabra entusiasmo la define como la exaltación y fogosidad del ánimo. Entusiasmo se define como el estado de ánimo muy fervoroso por la admiración que lo cautiva hacia algo o hacia alguien. Estás emocionado porque vas a servirle a algo o a alguien que tú admiras. Esta es la definición de entusiasmo. Iniciamos con el capítulo 12 de la carta a los Romanos. En algunas Biblias, en el versículo 1, habla de un subtítulo. Ahí antes de, si nos vamos al contexto y alguien me ayuda, si alguien trajo su Biblia, me ayuda y me dice qué subtítulo puede encontrar en el versículo 1 de la carta a los Romanos capítulo 12. Y no vamos a continuar hasta que alguien me lo diga. A ver, mi hermano Guillermo. Deberes cristianos. Gracias, mi hermano. Ahorita alguien se va a mover y le va a poner una estrellita aquí en la frente. Deberes cristianos. Ese es el subtítulo. En el contexto entonces observamos que se entiende que es un deber de cada cristiano servir a su Salvador con entusiasmo. Este entusiasmo surge como reacción de la plena gratitud de toda persona que es un salvo por Cristo. Es una reacción espontánea que surge. Este deber, como nos decía nuestro hermano Guillermo, no es un deber por mera obligación, porque hay deberes que podemos realizar por obligación y pateando el suelo. Pues lo tengo que hacer, es mi deber. Pero aquí no. Aquí es una reacción espontánea por la gratitud y la profunda admiración y adoración hacia quien te salvó. Una reacción al servicio impulsada por la gratitud. Una de las causas, póngame mucha atención porque esto se va a poner bueno. Una de las causas que nos entusiasma servir a Dios, porque ese es nuestro tema, es confiar plenamente en Él. Es confiar plenamente en todo lo que Él dice, todo lo que Él ha prometido. Hay un entusiasmo en el servir al creerle a nuestro Dios en todo lo que Él ha dicho. Ese entusiasmo de servir hacia alguien que admiras, a alguien que tú sabes que es fiel, con una fidelidad inquebrantable. Cualquiera de los que estamos aquí te podemos fallar. Dios nunca te va a fallar. ¿Y cómo no servirle con ese entusiasmo a alguien que su fidelidad es así, inmovible, inquebrantable? Todos nosotros como cristianos sabemos que esa confianza que debemos de tener en Él se llama también fe. Y todos nosotros sabemos que la fe, en alguna manera o de alguna forma, Dios va a probar nuestra fe. En algún momento va a probar nuestra fe. Así que en el servicio a Dios también la fe va a ser probada. No para ver si Dios conoce qué tan comprometido estás, porque Él ya lo sabe. Cuando somos probados es para que nosotros veamos qué tan comprometidos estamos con Él. Así que siempre debemos de servir a nuestro Señor creyendo que Él tiene el absoluto control de todo. Y lo podemos profesar casi como de costumbre. ¿Cuántos saben que Dios tiene, si yo les preguntara ahorita, ¿cuántos saben que Dios tiene el absoluto control de todo? Todos los que están aquí me van a decir amén. Pero cuando estás pasando por el proceso,
Cuando estás ahí, ¿realmente confías que Él está en control de todo? Y humanamente nos tambaleamos, y nadie de los que está aquí me va a desmentir. Nos tambaleamos y a veces pudiéramos preguntar: Señor, ¿por qué te percibo tan lejos? Y luego ahí aprovecha el diablo y te dice: ya ves, ¿dónde está tu Dios? Te abandonó, no está. Así que en nuestro servicio a Dios debemos de servirle con entusiasmo, y una de las maneras, una de las razones que nos entusiasma profundamente servirle a Él es tener esa profunda certeza de que Él está en absoluto control de todo. Mire, hermanos, si un servidor del Señor está en profundas dudas, constantes dudas, constante incredibilidad, el servicio de ese servidor puede tornarse un servicio frustrado. Entonces ya no va a ser un servicio entusiasmado. Ahora va a ser un servicio frustrado. Va a ser un servicio renegando incluso de Dios por el supuesto abandono o el supuesto descuido de Dios. ¿Y dónde está, Señor? Pero en fin, te tengo que servir. No tiene que ser como un deber así, sino confiado. El escritor de la carta a los Hebreos menciona que la iglesia de la época en la que el escritor él plasmó esas letras en su carta, la iglesia estaba pasando por una etapa donde se tambaleaban en la incredulidad, y el servicio a Dios no era entusiasmado, era un servicio en duda. ¿Por qué? Porque la iglesia pasó por muchas dificultades, persecuciones, pasaron por tiempo de prueba, y Dios lo permitió para ver si es verdad. No para ver si Él, repito, es para que nosotros veamos a ver si es verdad que anhelamos seguir sirviendo a Dios aún en medio de las adversidades. Es muy común que en medio de las adversidades, repito, queramos colgar los guantes. Yo creo que todos aquí me entienden esa analogía: tirar la toalla, colgar los guantes, renunciar. Los que van un poco más para la frontera, cuitear, pues, quererse ir. Es común eso. A la primera iglesia le pasaba eso. Quiero leer Hebreos 3, capítulo 3, versículo 7, en Reina Valera 60. El escritor dice lo siguiente. Hebreos 3, versículo 7 dice: por lo cual, el contexto es motivar a que sigan sirviendo al Señor con un oído atento, porque Él nos habla aún en medio de las adversidades. Sí hemos aprendido eso. Hoy por la tarde estuve ministrando a alguien por teléfono, a alguien que no conozco, alguien que nunca he visto en persona, pero están pasando por un tiempo de luto, y alguien le dio mi número y estuvimos hablando, y híjole, qué tiempo tan difícil. Pero bueno, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón. Vagar en el corazón es sinónimo de dos pensamientos, dudas. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo aquella generación que salió de Egipto. Aquí, esa generación que me tentó en el desierto, el escritor a los Hebreos está haciendo referencia a Éxodo capítulo 17 del verso 1 al verso 7, solo por mencionarlo, donde lo provocaron en duda, en incredulidad. ¿Cuál fue la incredulidad? Pasaron por un tiempo de sequía, sed, y les pasó por la mente la tremenda incredulidad: ¿acaso Dios nos va a dar agua en este desierto, en esta zona tan árida donde es puro polvo? ¿De dónde va a haber agua aquí? Y ahí hace alusión a la incredulidad. ¿Acaso Dios? Mire, para lo que es imposible para el hombre y nosotros. Yo no sé cuántas veces has experimentado, hermano, yo no sé cuál ha sido tu relación con Dios y cuáles han sido
experiencias que tú has tenido con Dios. Yo he tenido algunas experiencias con el Señor que a veces me las reservo, pero a veces es bueno contarlas. Yo he visto la mano de Dios de una manera tan impresionante, hermanos, donde hay toda imposibilidad humanamente y llega Dios y lo hace posible. Yo lo he visto y lo he visto muchas veces. Y yo a veces me reservo mis experiencias para que no vivan recordando mis experiencias, para que ustedes tengan sus propias experiencias, que le crean al Señor. Créanle hermanos al Señor, créanle a Él. Es diferente creer en Dios y creerle a Él, experimentar esos momentos tan maravillosos. En Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad, amados hermanos, puede neutralizar en seco a un servidor de Dios. ¿Para qué quiero servirle si no me saca de esta? ¿Para qué quiero servirle a Dios si no me contesta, si no me responde, si no me oye? La incredulidad no va a dejar avanzar a los servidores del Señor. Algo aún todavía un poco más delicado: la incredulidad puede llevar a un servidor de Dios a apartarse totalmente del Señor, como lo dice este versículo 12. Miren que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad, al grado de apartarse de Dios, de apartarse del Señor. De la incredulidad surgen muchas excusas para servir al Señor. Una de las razones de que mucha gente no le sirve a Cristo es porque no le creen. Hay gente que tiene llamado al pastorado y no le creen que Dios puede sustentarlos en todo y por todo. Hay gente que es llamada a servir a Cristo en tiempo completo y no le han servido, no han tomado la decisión porque no le creen. No le creen que Él puede sustentarlos en todo. Y el Señor entiende esas etapas tan humanas de nosotros. Hay algunos que no les sirven en otras áreas que no son a tiempo completo, pero no creen que Dios es el que los puede sustentar. Porque entrar al servicio de Dios es entrar directamente a la zona de fuego. Es entrar directamente a la zona de fuego. Pero algunos prefieren ser espectadores desde las gradas, mirar a otros servidores y no se entusiasman. No se entusiasman en el buen sentido. Yo estoy hablando de un entusiasmo, de ese amor con gratitud. No estoy hablando de un fanatismo. No estoy hablando de eso. De un entusiasmo que impulsa a servir al Señor con gratitud. Así que muchas personas no le sirven porque no le creen. Algunos llegan a decir: no puedo servir al Señor porque esto implica comprometerme más tiempo en la obra de Dios e implica restarle tiempo a mis trabajos seculares o a mis planes. Y yo no estoy diciendo que dejen de trabajar en lo secular. Algunos creen que si se tienen que comprometer al servicio del Señor, pues tendrían que venir los miércoles, lo cual implica más gastos. Más gastos de gasolina, los que vienen en carro, más gastos de taxi, quizá los que no tienen auto propio, más gasto de camión quizá, pero es más gasto. Y dice: yo nada más prefiero servir al Señor una vez a la semana, una vez al mes, y así me reservo de mis gastos. No le creen que Él puede sustentar, no le creen que Él puede suplir todo eso, no le creen. No puedo servir al Señor porque si sirvo a Cristo en más servicios, eso es para el pastor nada más. Yo quiero decirles que no, porque el pastor no puede hacer todo él solo. El pastor requiere de un equipo de servidores y algunos piensan: no puedo servir así porque me voy a cansar más físicamente y no voy a estar al 100% para seguir desarrollando mi trabajo secular. Si alguien pensara así, necesita analizar sus palabras, porque entonces es como si estuviera diciendo que Dios merece un mínimo del porcentaje de su energía, que Dios no merece un alto porcentaje de entrega en todo nuestro ser, en todo, que el 100% solamente lo merecen otras actividades y no alguna actividad que tenga que ver con Dios. En otras palabras, alguien puede pensar que
que Dios no merece entonces el 100% de la entrega, sino el mínimo del forzado servicio, el mínimo porcentaje del forzado servicio. Repito, yo quiero que entiendan que esta enseñanza no es una forma de manipular a nadie para que sirva como un mero deber. No, esta enseñanza es para analizar el honor y el privilegio de servir al Señor con entusiasmo. Ese entusiasmo, yo no sé cómo explicar. A veces me reservo esa parte del primer amor. Bueno, pero la Biblia lo habla en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. Pero yo no sé cuántos de ustedes recuerdan esos primeros días apasionados por Cristo. ¿Te acuerdas? Y querías hacer todo por el Señor. Y la pregunta que siempre, ¿verdad?, surge, la pregunta del millón: ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, hermana, hermano? ¿Qué te sucedió? ¿Qué fue lo que restó pasión a esa entrega que tenías por Cristo, que no te importaba? ¿Qué pasó? ¿Qué nos sucede? ¿Qué nos va sucediendo? Lo que trato de explicar entonces es que la Biblia dice que hay que servir al Señor con entusiasmo, que no permitas que el entusiasmo, las luchas de la vida, las pruebas, los sinsabores de la vida te van a doler. Y sí, sacúdetelo, llóralo, porque la Biblia dice que hay tiempo para todo. Te dolió, llora. Llóralo, llora la decepción, si quieres llórala, pero no te pases la vida llorando. Sacúdetela, ya fue el tiempo de llorar, ok, sacúdetela. Retoma el entusiasmo, porque el Señor está ahí siempre, y a seguir sirviendo. Entonces estamos tratando de explicar esto, no para manipularlo. Y el hecho de que están aquí ahorita, el hecho de que están aquí, eso me habla de la intención que hay en ustedes, de que realmente le quieren servir al Señor. Pero yo los motivo una vez más: no pasemos la vida siendo servidores espectadores de banca. No, seamos servidores activos. Siempre hay algo que hacer en la obra del Señor. La Biblia lo dice: la mies es mucha, los obreros son pocos. Pero seamos de esos pocos de calidad, no seamos de esos muchos del montón de espectadores, seamos de esos pocos de calidad. El trabajo en el Señor no es en vano, vale la pena entregarlo todo por el Señor. Sirvamos, hermanos. Yo no sé qué es lo que estás pasando en este momento en tu vida, épocas, etapas de desánimo, de frustración. Lo que sí sé es que tarde que temprano vas a ser probado, aunque estés en el servicio. Y no tengamos temor a las pruebas en el servicio, porque el Señor nos va a probar en su medida exacta, en su amor. ¿A poco crees que el Señor nos va a probar más allá de lo que nuestras capacidades puedan soportar? La Biblia dice que no. Él nos prueba conforme a nuestras capacidades, conforme a sus propósitos, para ver si realmente seguimos siendo entusiasmados en el servicio al Señor. El Señor sabe justamente y precisamente cuándo es necesario que nosotros seamos probados en el servicio y en nuestra fe. Y es ahí que seremos probados en todas circunstancias. Nosotros hemos pasado por varias de esas cucharaditas de prueba. Y sí, nos pasan esos pensamientos locos. Pero luego llega el Espíritu Santo y te fortalece. Y es cuando ya dices: ahora sí, ¿dónde está el chamuco y todos sus demonios? Échenmelos, ahora sí. Porque es el Señor el que nos fortalece, hermanos. Si fueran nuestras fuerzas, hermanos, si fueran nuestras meras capacidades, hermanos, desde cuándo se hubiera derrumbado este edificio. Sabrá Dios quién fuera aquí. Sabrá Dios quién fuera este lugar. Pero es la fortaleza del Señor la que nos capacita. Y debemos de servir con ese entusiasmo de creer que Él tiene el absoluto control siempre en todo. Vamos a ver en la carta del apóstol Pablo a los romanos cómo es que el apóstol nos recuerda la fe de Abraham en su servicio a Dios. Parte de ello. Vaya conmigo a la carta a los Romanos capítulo 4 versículo 17. Romanos 4, 17 en Reina Valera 60.
Pablo está haciendo el recordatorio de la fe de Abraham cuando estaba pasando una situación difícil. Vamos a ver cuál era la situación. Dice Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, y está entre paréntesis. El hecho que está entre paréntesis, hermanos, ahí es bueno analizarlo. ¿Por qué está entre paréntesis? Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo eso a Abraham, todavía Abraham no era padre de nadie. Todavía no tenía hijos. Era un anciano de casi 100 años. Mire lo que dice enseguida, voy a seguir leyendo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque todavía no había sucedido nada. Abraham todavía no era padre de nadie, pero ya lo estaba llamando las cosas que no son como si sí fueran. En nuestro servicio a Dios, hermanos, el Señor siempre nos dice: he aquí yo estoy contigo, yo tengo el absoluto control. Vas a voltear un día para atrás y vas a recordar y vas a decir: ¿eso era lo que me perturbaba? Sí, Señor, pero resulta que todavía estoy en el ojo del huracán. Sí, pero mañana pasado vas a voltear y vas a decir: eso me perturbaba. Sí. Por eso dice aquí: llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque el Señor puede observar a través del tiempo. Y aquí Dios está llamando a Abraham, le está diciendo padre de muchas gentes cuando todavía no era. Es lo que está diciendo Pablo. Mire lo que dice el verso 18. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. Estas palabras aquí, esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque humanamente no había la más mínima esperanza que Abraham y Sara fueran padres. No había la más mínima esperanza humanamente. ¿Por qué? Porque ella era anciana, el periodo menstrual ni sus luces, años atrás que ya se le había quitado el periodo menstrual. Era una mujer que siempre fue estéril. Abraham ya anciano, ella anciana. Humanamente, ¿qué esperanza tenía de que realmente fuera padre de generación? Ninguna. La edad, la condición estéril, el periodo menstrual, años que se había retirado. ¿Qué esperanza médica o biológica humana pudiera decir? Sí, pues, sí hay probabilidades de que sean padres. ¿Cuál esperanza? Ninguna. Pero dice aquí, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuál fue la esperanza que opacaba la esperanza humana? La esperanza de que Dios le había dicho que sí era posible que fueran padres. Y él le creyó a pesar de su vejez, a pesar de las condiciones. Entonces, cuando Dios dice que sí es posible algo, hay que creerle, aunque todo mundo te niegue la esperanza de que aquello pueda ser posible. Si Dios dice que puede ser posible, entonces es que es posible. El asunto es, ¿qué tanto lo crees del 1 al 10? ¿Qué tanto lo crees? Porque podemos decir que sí, aquí entre todos. Sí, amén, lo creo. Ok. Y Dios puede decir: muy bien, mi niño, vamos al proceso, a ver qué tanto me crees. Ahí en el medio del proceso, ¿me crees? Ahí, porque aquí sentados todos creemos. Ay, miren la piel como se me pone. Aquí todos creemos que sí, pero allá en el medio del ojo del huracán, ¿le crees? Por eso dice aquí, retomo el 18, él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. ¿Quién se lo dijo? Dios. ¿Qué le dijo? Así será tu descendencia. Eso fue lo que le dice el Señor. Versículo 19 dice: y no se debilitó en la fe. No tuvo un servicio a Dios con una fe debilitada, una fe frustrada, un servicio frustrado, un servicio renegando. En algún momento, hermanos, nos pasa la frustración. A algunos les puede pasar como relámpago. En algunos ya echó raíz. Y ahí están, frustrados. ¿Y por qué no? ¿Por qué Dios no me ha dado lo que le he pedido de tanto tiempo? Bueno, es que a lo mejor el Señor sabe sus tiempos. A lo mejor sabe que no es bueno, no es el tiempo. A lo mejor es un no del Señor. Por eso dice este versículo 19:
No se debilitó en la fe, ahí va, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Vamos a hablar términos biológicos, de aparatos reproductivos, con el debido respeto que se merecen todos, cada uno de ustedes, que no voy a decir nada fuera de lo común. El aparato reproductor masculino pierde virilidad con el paso de los años en la mayoría de los casos. Pierde toda esa capacidad de la erección viril con el paso de los años. Y dice aquí, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo casi de 100 años. La condición de él. Ahora la condición de su esposa, dice el final del verso 19. O la esterilidad de la matriz de Sara. La esterilidad y los años. O sea, no había manera cómo fecundar el espermatozoide con el óvulo, en qué condiciones naturales, biológicas estaban para que aquello sucediera, pero en qué condición de fe estaban para seguir sirviendo a Dios creyendo que aquello pudiera ser posible. Y dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pero mire, me gustan mucho estas palabras con las que inicia el verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Si Dios le había dicho que lo iba a hacer, entonces ¿por qué dudarlo? Y si Dios te ha dicho a ti que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y si Él nos llama, hermanos, si Él nos da las habilidades del Espíritu Santo, las capacidades para servir a Él, ¿por qué no presentarlas a su servicio? ¿Sabe por qué? No le creemos. No le creemos que Él nos puede sustentar y capacitar y fortalecer. La mayoría de las excusas para no levantarse a servir es el temor al proceso en el servicio. ¿Te levantaste a servir? ¿Te vas a levantar a servir? Sí. Va a haber procesos difíciles. Hermanos, los va a haber. Pero va a haber mayores tiempos de gozo y de alegría. Y aún los procesos difíciles son para seguirnos preparando, para seguir sirviendo mejor. En 15 años pastoreando, que quizás no sean muchos, quizás no son tan poquitos tampoco, pero en 15 años pastoreando nos ha tocado pasar algunos procesos. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Plenamente convencido, dice el versículo 21, que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aplicando este pasaje, amados hermanos, a nuestro servicio actual, al servicio de nuestro Dios, quiero decirles que nuestra fe no debiera debilitarse tampoco cuando veamos las circunstancias adversas a nuestro alrededor, ni cuando estemos en circunstancias adversas en medio del servicio. No debemos de permanecer sin esperanza o frustrados o temerosos o inactivos. Debemos de creerle al Señor. Como he venido diciendo, es verdad que nuestra humanidad se tambalea y pasamos por esos tiempos de tambalear. Señor, ¿qué hago? Recordemos que el Espíritu Santo está aquí para eso, para recordarnos, para guiarnos a toda verdad, a toda justicia. No estamos solos. No debemos de estar expuestos a experimentar la presencia del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo, experimentarla solamente cuando me habló el Espíritu Santo y sentí. Sí, hermanos, pero también sabes que el Espíritu Santo va a estar ahí en esos tiempos difíciles. Ahí va a estar el Señor. Ahí va a estar, amados hermanos. Es un privilegio, es un honor servir a nuestro Rey. ¿Cómo olvidar el tiempo de la pandemia? ¿Cómo olvidar ese tiempo de prueba? Ese tiempo de prueba en muchos servidores. Muchos servidores se acomodaron a lo virtual y les afectó tanto lo virtual el tiempo de pandemia. Les afectó tanto lo virtual hasta el día de hoy que eso virtual los llevó a la frialdad, que ya no quieren servir a Dios con el mismo entusiasmo. Ese tiempo de pandemia, hermanos, fue un tiempo de prueba.
Fue un tiempo de prueba en la fe, pero muchos se acomodaron a lo virtual y pasaron a lo frío. Ya no tienen esa pasión por servir al Señor, están acomodados detrás de una pantalla. No es lo mismo. Padres de familia que están aquí no me dejarán mentir que no es el mismo aprovechamiento de sus hijos en la educación virtual que mandarlos a la escuela. No es lo mismo. No es lo mismo servir a Dios detrás de pantalla. ¿Cómo servir a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo servir a Dios detrás de pantallas? Y cuando Dios dice que le sirvamos presencialmente, juntos en armonía, mirad cuán bueno, cuán delicioso. Ahí servir saliendo de estas paredes también y servir en otras áreas, pero aquí, servir aquí juntos como un solo cuerpo, no es lo mismo. Y muchos se acomodaron a lo virtual y se fueron a la frialdad. Nosotros subimos de muchos hermanos en Cristo que estaban activos en el servicio a Dios, emocionados, apasionados por el servicio al Señor, entusiasmados por el servicio a Dios. Y en el tiempo de pandemia se les perdió el entusiasmo, la pasión. Ya no regresaron a servir al Señor. Ya no volvieron. Ya, y se apartaron. Nosotros supimos de muchos pastores que tuvieron que entregar los locales que rentaban. Ya no vinieron el grupo de congregantes. Ya no hubo ese fuego, esa pasión, ese fervor por el servicio a Dios. Ya no lo hubo. Ya no había feligreses. Otros volvieron a empezar, otros pastores volvieron a empezar solamente con sus familias. De nuevo volvieron a empezar en sus hogares, orando al Señor a ver quiénes volvían otra vez. Empezaron a hacer el trabajo otra vez para seguir trabajando de nuevo desde abajo, porque no había quien quisiera servir apasionadamente. Ese tiempo de pandemia, hermanos, fue un tiempo de sacudir la fe de muchos cristianos. Quiero decirles que no es novedad para ninguno de los que estamos aquí que en la actualidad estamos pasando por otros acontecimientos alrededor del mundo. Colombia, España, otros países están siendo sacudidos en terremotos. Y todos están a la expectativa porque pasan pequeños sismos en algunos lugares y todos están al pendiente. ¿Qué va a suceder? Y en vez de estar atemorizados por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, debería de ser un aliciente para servir a nuestro Dios con más entusiasmo, porque todo esto apunta al maravilloso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice: bienaventurados aquellos que cuando Él regrese los encuentre haciendo así como sirviéndole a Él con entusiasmo. Pero la falta de fe en muchos cristianos los lleva a estar amedrentados, asustados. Pastor, ¿y si tiembla Nogales? Nogales nunca se ha sabido que tiemble. ¿Y si tiembla? Y yo les vuelvo a responder con la misma pregunta: ¿y si tiembla? ¿Y cómo nos va a agarrar? Cimentados en la fe, creyéndole al Señor, que Él es poderoso para librarnos de eso, y también es poderoso para aprovechar un témpano de pared de estas para llevarte a su presencia. Sí tenemos eso conscientes, ¿verdad? Porque los jóvenes en el horno de fuego, ellos eran conscientes que Dios los podía librar del horno de fuego y Dios podía usar el fuego para llevárselos. Pero parece que la era de cristianos de esta época parece que no podemos pasar por eso. Pero ¿qué fue lo que los permaneció firmes a los jóvenes en el horno de fuego? Ellos siguieron sirviendo al Señor con entusiasmo, a pesar que les dijeron: los vamos a echar en el horno de fuego. Échenos. No, sí creemos que nos pueden echar. Échenos, pero no serviremos a ningún otro Dios, no nos postraremos ante nadie. Nosotros solamente, nuestras rodillas le pertenecen a Jehová de los ejércitos. Nuestra adoración solo le pertenece a Él. Nuestro servicio solo es para Él. Y Él nos puede librar del horno de fuego. Y si no nos libra, no le serviremos a nadie más. ¡Wow! ¡Qué pasión! ¡Qué entusiasmo de servicio! Nuestro entusiasmo en el servicio a Dios no debe de menguar, ni por las noticias, ni por lo que sucede
Pandemia COVID-19 fue un tiempo de prueba. Terremotos en la actualidad, más que nunca, más cercanos unos de otros, más que en otras épocas de la historia. Pero todo es cumplimiento de la palabra. Y debemos de servir al Señor con entusiasmo, mayormente, repito, porque todo apunta al maravilloso regreso de nuestro Rey. Así que debemos de servir a nuestro Señor cada vez más entusiasmados, como dice en Romanos 12. Sirvamos con entusiasmo, no fanatizados, como he venido diciendo, sino con el entusiasmo de servir. Y si tiembla, que tiemble. Sirvamos. Mira lo que dice Salmos 46, verso 1, en traducción del lenguaje actual. Salmos 46, verso 1, en traducción del lenguaje actual. Leo el verso 1. Dice: nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Mira el verso 2. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar. Aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Y aquí habla de no tener miedo de manera de vivir amedrentado siempre, asustado. Yo recuerdo el tiempo de pandemia. Médicamente se ha comprobado que el temor debilita el sistema inmune. ¿Sí sabía eso? El temor debilita el sistema inmune. Es más frágil un sistema que debiera ser inmune a todo tipo de enfermedades, es más frágil en una persona amedrentada, una persona que no confía en el Señor. ¿Y si me pasa? ¿Y si esto? Todo virus lo agarran, se debilita médicamente. Por eso dice, no tendremos miedo. Las noticias de la actualidad no deben de infundir un miedo de manera que nos embargue y nos robe la paz. Si de repente uno dice, wow, y si llega, siempre es duro, ¿no? De pensar que puede, bueno, pero que ese miedo no te embargue, menos que te robe la paz. Al contrario, sirvamos al Señor con más entusiasmo, observando que todas las señales son el cumplimiento de lo que pudiéramos orar todo lo que quisiéramos. Señor, que ya no pase nada de esto. No podemos orar eso porque se tiene que cumplir. Tiene que pasar todo eso. Ni podemos orar para que la maldad mengüe. No podemos orar eso porque la Biblia dice que tiene que ir en aumento como cumplimiento de las señales. No podemos orar que ya no pasen esas cosas, porque está escrito que va a suceder. Va a suceder. Lo que sí debemos nosotros tener la absoluta confianza es que Dios está en todo control y absoluto control de todo. Y debemos seguir sirviendo al Señor con todo entusiasmo, con toda gratitud. Mire, cuando Jesús le enseñó a sus discípulos que fueran a predicar en los primeros viajes misioneros, les enseñó a confiar que Él está en absoluto control de todo. Y salieron a servir confiados, con entusiasmo, pero confiados en el Señor. Lea conmigo en Lucas 9:1. Leo Reina Valera 60. Lucas 9:1. Dice la palabra: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Note que la prioridad fue predicar. Los envió a predicar. Son bonitos los cultos de sanidades, son muy bonitos, pero un culto de sanidades donde está la ausencia de la predicación de la palabra de Dios está incompleto. Y alguien pudiera decir, pastor, y un culto donde nada más hay predicación y no hay sanidades también está incompleto. Quiero decirle que con la predicación de la palabra, yo he sabido de personas que son sanos en medio de la alabanza, en medio de una enseñanza. Yo he sabido de personas, no hace mucho tiempo, aquí una persona, aquí, y no hace más de un mes me dijo, pastor, el Señor me sonó de la columna en plena predicación.
y percibí, si algo me tronaba, dice, y el Señor me sanó. Bueno, dice aquí el versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, verso 3, vea: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. No lleven ropa extra, no lleven muda extra, no lleven sandalias, no lleven bordón, no lleven nada extra. Lo que traen puesto, váyanse, vayan a hacer eso, así con lo que traen. Y aquí la pregunta del millón es: ¿por qué Jesús no quiso que sus discípulos llevaran nada de lo mencionado, de las que son prioridades para el sustento diario, el calzado, la ropa, comida, dinero para sustentar todo? ¿Por qué Jesús les dijo: no lleven nada y vayan a servirme sin nada? ¿Por qué no les dijo que llevaran nada? Y la respuesta es: porque les estaba enseñando a sus servidores que Él tiene el absoluto control en todo y que Él es nuestro sustento en todo. Vayan y sirvan con confianza y comprueben que yo soy el que sustenta todo. Así que cuando Dios te diga: levántate y sírveme, y si no puedo hablar, Moisés, ¿quién te hizo la lengua? Pero me la hiciste un poco chueca, Señor, porque llego ahí y para decirle Faraón, primero digo muchas notas de música: fa, 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 Faraón, ¿verdad? Porque la Biblia dice que era tarda en el habla. Lo estoy diciendo esto con mucho respeto por aquellos que tienen esta deficiencia en el habla, ¿verdad? Es que no, manda a mi hermano. Y el Señor dice: si yo quiero que tú, y si yo quiero que tú, ¿por qué tira la bolita? El servicio a Dios, quiero decirles, amados hermanos, el servicio a Dios no es el típico juego de la papa caliente. ¿Sí han oído el juego de la papa caliente? Pásala, pásala. No es así. Y quiero decirte que Dios tiene miles y miles de personas mejores que yo para hacer lo que yo estoy haciendo. El Señor tiene miles y miles de personas mejores que tú para lo que Él te está llamando para hacer. Mejores. Pero Él quiere que tú lo hagas. Por alguna razón Él quiere que tú lo hagas. Y debe de haber ese entusiasmo y esa fe. ¿Por qué les dijo a los discípulos: no lleven nada? Nada lleven. Para que aprendan a confiar que Él es el que capacita, Él es el que sustenta, Él es el que hace todo. Hermano, nosotros no hacemos nada por mérito propio. Todo es por su gracia. Todo es por su gracia. Dice en Lucas 9:4: y en cualquier casa donde entréis, dice, quedad allí, y de allí salid. Dice el 5: y donde quiera que os recibieren, salid de aquella que no recibieren. Donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Note que ellos entendieron la prioridad: primero predicar. Las sanidades vienen ligadas a la predicación de la palabra. La fe inquebrantable, entonces, es un requisito indispensable en todo servidor de Dios. Esa fe inquebrantable es un profundo aliciente para servir entusiasmado. ¿Por qué? Porque es una fe inquebrantable. Te llaman a servir, qué entusiasmo. ¿Por qué? Porque el Señor. ¿Hay nervios? Sí. ¿Hay incertidumbre? Sí. Nada de eso debe de ser mayor que el entusiasmo por servir a Dios. Un nervio, una incertidumbre. ¿Y qué pasará? ¿Y qué va a suceder? Pero el entusiasmo de servir al Señor. Y aprendemos mucho los unos de los otros. Yo recuerdo cuando las láminas de aquí, estas láminas vinieron directamente desde Phoenix, y si mal no recuerdo, ya tenían un segundo uso allá, o sea que aquí son de tercer uso. Y traía el pastor una traila hasta el tope. Y me dijo el pastor: yo sé, me dijo, que este material legalmente no pasa. Trae óxido. Legalmente no pasa. Y no es que esté violentando las leyes de Dios, dice,
Porque yo voy a ir directamente con las personas de autoridad a decirles que vengo de parte de Dios. Y en el nombre del Señor dice que se nos abran puertas. Y el pastor volteaba y me miraba mi cara de incertidumbre. Y me decía el pastor: ¿lo dudas, pastor? Y le digo: no dudo que Dios pueda hacerlo. Yo creo que Dios lo puede hacer. Pero justo ahora con nosotros, ¿y por qué no? Me decía el pastor. Es que no pasa este material. Yo me acuerdo que el pastor palmeaba mi hombro y me decía: hombre de poca fe, vente. Y me acuerdo que se vino con todo su carrito y pegada a la traila. Y inmediatamente se nos echaron encima como 4 en cuanto salimos. ¡Ey, ey! A orilla hacia la orilla. Inmediatamente. Y las primeras palabras del pastor fueron estas: somos enviados de parte de Dios. Dijo uno de ellos: ya va a empezar otro fanático de estos. Todos son pastores, todos son misioneros, todos pasan con todas las cosas. Qué casualidad que todos, no, son tiangueros. Dijo, lo quieren para la venta. Pásese, dijo, ahorita los vamos a regresar o les quitamos el carro mínimo con una buena multa. Y el pastor le hubiera visto el entusiasmo que él traía. Y yo empecé a aprender a confiar en el Señor, porque yo estaba ahí, les estoy hablando de hace unos 15 años. Yo estaba ahí: pastor, la multa, no van a regresar. Y en eso sale el encargado. Dice: ¿quién es el que viene manejando? Yo, dice el pastor, para servirle. Soy el pastor Andrés Martínez de Phoenix, Arizona. Este material lo envía el Señor para el pastor. Él es el pastor de aquí. Él es el pastor. Y el hermano me decía: aprende a confiar, que no se te acabe el gozo. Me decía: alábale al Señor. Aleluya, ay, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y tenemos que aprender. Y dice aquella persona: ahorita vengo, voy a la oficina a hacer algunas llamadas. Cuando sale aquel hombre dice: ¿quieren saber a quién le llamé? No, dije yo, y a la misma vez se cruzó el sí del pastor. Yo dije: no, sí, dijo el pastor. Y aquel hombre dijo: le llamé a Dios, dijo, porque yo soy hijo de pastores. Y hablé con Dios. Yo le dije: Señor, muéstrame si estos hombres realmente son pastores. Muéstrame si debo ayudarlos, Señor. ¿Qué hago? Y en cuanto me postré, dijo el Señor, aleluya, el Señor me dijo, dice: son mis siervos. Yo pude haberles dado láminas nuevas, dijo el Señor. El hombre nos dijo: yo pude haberle dado láminas nuevas. Les quise dar estas para que aprendan a confiar en mí y me sirvan con gozo. Déjalos pasar. Y ahí viene el hombre y dice el Señor que sí son pastores y que los deje pasar. Lo sabía, dijo el pastor. Aleluya, dijo. Desde allá yo traía ese gozo y entusiasmo. Y tú traías las tripas hechas bola, me dijo, decía el pastor. Hermanos, vamos aprendiendo en el caminar en Cristo. Vamos aprendiendo. Y quiero decirles, amados hermanos, que la fe inquebrantable en el servicio a Dios es un requisito indispensable, hermanos. Esa fe inquebrantable te hace servir con gozo. Y vienen incertidumbres, pero el gozo viene por encima de todo esto. El tema lo iniciamos con Romanos 12:11, donde habla de sirve con fervor. Y el deber, y vimos que es un deber. La incredulidad, hermanos, neutraliza el servicio, el gozo. Así que no debemos de permitir nada de eso. No podemos negar, hermanos, que vivimos en una época de decadencia, donde no se alimenta la fe sana. Y mucha decadencia del mundo se está metiendo en las iglesias y se está enseñando a muchos a servir con falta de integridad. Nosotros hemos sabido de personas que están sirviendo en adulterio, personas que están viviendo en una condición que no es aceptable conforme la Biblia lo manda, y están sirviendo con esa decadencia del mundo. Y no debemos nosotros permitir que esa decadencia entre en nuestro servicio a Dios. Nosotros debemos de presentar integridad al servicio al Señor. Escúcheme bien.
integridad al servicio al Señor, fe inquebrantable para que le sirvamos con gozo y con alegría, pero con integridad. La Biblia habla de un hombre que fue servidor, él y su familia, y no eran íntegros. Y no le creí, como que no creían que Dios iba a hacer las cosas. Estoy hablando de un sacerdote que en su época se llamó Elí y tuvo 2 hijos que seducían sexualmente a las mujeres que llegaban a servir a las puertas del tabernáculo, y las seducían sexualmente, dice el primer libro de Samuel capítulo 2, a las puertas del tabernáculo. Y el hombre, el padre de ellos, llamado Elí, no hacía nada, permitía que la mundanalidad se filtrara en el servicio, permitía servidores que no tenían el gozo y la pasión por Dios, ni tenían la integridad en el servicio a Dios. Y eso no se debe de permitir, hermanos, en el servicio al Señor. Yo quiero que vaya conmigo para ver este pasaje de la Escritura, porque nosotros tenemos que ver este principio en este pasaje que yo quiero leer. El principio que vemos aquí es que no debemos de permitir nuestro servicio. No debemos de ser servidores acomodados al mundo. Ese principio está bueno ahí. No seamos servidores acomodados al mundo. Dios requiere servidores apasionados, entusiasmados, íntegros, para que sea respaldado el servicio. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso dice la Escritura. Primero de Samuel capítulo 2 versículo 27. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me gustan las palabras que utiliza. Primero de Samuel, estamos apuntando para el final. Primero de Samuel 2:27. Dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente, dice: cierto día un hombre de Dios vino a Elí. ¿Quién fue el hombre de Dios? No dice quién. Vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Y le dijo: cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, yo me rebelé a tus antepasados. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal, el efod, dicen otras traducciones. Cuando me servía, yo subrayé las palabras, cuando me servía, y les asigné, las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes, las ofrendas de los sacrificios, ustedes, y ustedes podían comer de ellas. Eso es lo que dice. Dice el verso 29. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? ¿Por qué? Porque el versículo 22 dice que no los reprendía. El versículo 22 dice que los hijos llamados Ofni y Finés seducían sexualmente en la entrada y los dejaba que sirvieran, abusaban, dice, somos los hijos del sacerdote, y les quitaban las mejores porciones y se iban a hacer carnes asadas allá en las seducciones sexuales, que porque eran los hijos del pastor. Y no les reprendía ni los estorbaba, dice la Escritura. Retomo el 29. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel, de una manera abusiva. Eso es lo que dice aquí. Dice el verso 30. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Si alguien menosprecia el servicio a Dios, será menospreciado por Dios. Aquí el juicio fue bien tremendo. Yo quiero que siga leyendo conmigo, verso 31. Llegará el tiempo cuando pondré el fin a tu familia para que ya no me sirvan como sacerdotes. Estamos hablando de servicio. Ya no me sirvan. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Hay más de un pasaje en la Biblia que habla que hay personas que pueden morir antes de tiempo. Eclesiastés capítulo 8 habla de que hay personas que mueren antes de tiempo. Proverbios 20:20 habla de jóvenes que tratan mal a sus padres, que le faltan al respeto a sus padres y mueren antes de tiempo. O sea, hay personas que Dios quería que vivieran, digamos, 80, 90 años,
y a los 25, 30 años mueren por rebeldes y desobedientes. Y aquí está diciendo, dice, van a morir antes de tiempo, dice al final del versículo 31, dice, todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará viejo. El verso 32, con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días de vejez. Los que sobrevivan, dice, llevarán una vida de tristeza y dolor, y sus hijos morirán de muerte violenta. ¿Por qué? Porque iban a llevar la culpa de los pecados de los padres. No, porque van aprendiendo un patrón, un estilo de vida. Hermano, impacta mucho cómo vives. Hermano, yo escuché a unos padres que le decían a sus hijos, por el amor de Dios, ya sírvele a Cristo. Y yo escuché de un joven que le dijo a sus padres, ¿cómo voy a escuchar tus consejos que le sirva a Cristo si el ruido de tus actos no me deja oír tus consejos? El ruido de tus actos es más grande que la voz que me aconseja que le sirva a Cristo. ¿Cómo? Y no es que los hijos de Elí estuvieran pagando los pecados del Señor, del Padre. No, aprendieron un patrón de vida. Hermanos, es muy importante cómo nuestros hijos observan nuestro servicio a Dios. Ya lo que ellos hagan después de verte servir a ti con integridad, con entrega, con pasión, con fervor, con entusiasmo, con integridad, con gratitud. Ya lo que ellos hagan después de eso es muy su asunto. Tú cumple lo tuyo. Y no dejes de decirles a tus hijos, sírvele al Señor. Y que puedan observar en ti cómo servimos. Dice el 33, los que sobrevivan llevarán una vida de tristeza y dolor, y sus hijos morirán de muerte violenta. ¿Por qué? Por el estilo de vida que van a llevar, en dónde andan. Y dice el 34, y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Finés, mueran el mismo día. Dios nunca tiene por inocente a un servidor culpable. Eran servidores de Dios. Eran de la descendencia de los levitas. Y seduciendo sexualmente a las mujeres, dice el versículo 22. Y abusando de las ofrendas. Dice el versículo 35. Entonces levantaré a un sacerdote fiel que me sirva, dice que me servirá. Y hará lo que yo deseo con entusiasmo, con integridad, con gratitud. Estableceré, dice, para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida, y dirán: le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. ¿Por qué? Por no servir con integridad, con entusiasmo. Es un patrón, es un estilo de vida que se aprende. Hermanos, padres de familia que están aquí, si tus hijos te observan que tú eres flojonazo para servir al Señor, si tus hijos te observan que pudiendo servir a Cristo no les sirves, escúchame bien, no esperes que tus hijos tengan entusiasmo por servir al Señor. No esperes. Si observando a un padre entusiasmado que sirve al Señor, los hijos batallan, ahora que haya hijos que observen a padres descuidados en el servicio a Dios, entonces ¿cómo esperarás que tus hijos tengan pasión por servir a Cristo? ¿Cómo? Y eso duele. Eso duele. Porque es como estar entregándole nuestras generaciones al devorador para que los haga pedazos por negligentes en el servicio a Dios. Por negligentes. En lo que corresponde a nuestra parte, hermanos, sirvamos a Dios. Créanle, nuestro servicio en el Señor no es en vano. Yo he escuchado de hermanos que dicen,
como nuestra hermana que nos decía, y no es por darle la gloria, no, la gloria es para Cristo, porque lo que nuestra hermana decía no fue por mérito ni fuerza de ella, es porque Cristo la fortaleció. Pero hermanos que de sus trabajos salen cansados y buscan del Señor, y se entiende que algunos no pueden, pero vienen y les sirven. La Biblia dice que esta época en la que sirvió Elí y sus hijos a Dios, en el capítulo 3, dice que era una época en la que escaseaba la visión, escaseaba la palabra. Cada quien hacía lo que bien le daba su gana hacer, y cada quien lo hacía, y no había sujeción a ningún gobierno. Todos hacían lo que les daba su gana. No había sujeción. La palabra de Dios escaseaba. Qué condición tan precaria, qué condición tan lamentable de haber venido de época de servidores fieles de Dios, como Josué, fervoroso. Cada quien escoja a quien sirva, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Fieles servidores de Dios. Pero qué lamentable que generaciones después, generaciones que no quisieron servir al Señor. Y gran parte es porque la generación pasada no les inculcó el servicio fervoroso. En nuestra casa yo tengo unos hijos sobre todo mi hijo, lo voy a evidenciar porque no está aquí ahorita. Mi hijo es muy serio con todos. En casa con nosotros es muy pegosti. Él es muy abrazador, él me abraza a su mamá, abraza a su hermana, y brinca de conmigo para con su mamá, con su hermana, y él siempre anda así: ¿me amas? ¿Me amas, papá? Sí, mi hijo, tú sabes que te amo como Pedro, ¿no? ¿Me amas? Y me dice mi hijo: ¿qué tanto me ama? Y yo le digo: poquito, para que no se acabe. Y dice: si el amor no se acaba. Y le digo: ¿por qué no se acaba? Y en un tiempo se lo dije hace años atrás, y después se le había olvidado. Y me dijo: tú me dijiste, papá, ¿por qué no se acaba? Y ayer antier me volvió a decir: ¿me amas? Sí, hijo. Y me dice: ¿qué tanto? Poquito, para que no se acabe. Si no se acaba, ¿por qué no se acaba? Porque Dios es amor, y si Dios es la fuente del amor, entonces ¿cómo se va a acabar el amor si Dios es amor? Me dijo. Entonces siempre hay amor, porque siempre hay Dios. Vaya, le dije, qué bueno. Entonces procura, le digo, que ese amor siempre esté en tu corazón, que sea el amor de Dios. La persona que sabe amar a Dios en primer lugar siempre no tendrá dificultad para amar a los demás. Siempre. Y no tendrá dificultad para servir al Señor. Siempre. Hermanos, yo les animo: no dejen que la pasión y el entusiasmo por servir a Dios se apague. Y si ya se te apagó, revívela. Me emociona observar familias que algunos están aquí con sus hijos, están aquí con sus generaciones. Hijos, aprendan a desarrollar el servicio entusiasmado, que se entusiasmen, que digan: ¡ay! Yo quiero a servir al Señor, no como aquellos que reunión de jóvenes otra vez. ¿Por qué? Porque a lo mejor algún papá pueda decir, ¿verdad? Reunión de varones otra vez. Menos va a predicar ese Hermes. No, hermanos, no. Que haya entusiasmo, que haya entusiasmo. Reunión de jóvenes, que de repente ahí está el papá mirando que el chamaquito ahí, su cremita y su... Ahora todo, ¿por qué tan entusiasmado? ¿A dónde vas? Es día de adorar al Señor, papá. Es día de ir a adorar al Rey. Va a haber palabra, va a haber alabanza. Pero las generaciones de los jóvenes de hoy tienen el espíritu de poste. No sé si de poste o del army. Allá como gringo, el army. Aplaudan, jóvenes. Levanten las manos. Amados jóvenes, tanto vigor y hermosura que hay en ustedes.
Eclesiastés dice, Eclesiastés 12 dice: entrégale al Señor los mejores vigores de tu juventud antes de que te envejezcas, antes de que se te caigan las muelas, antes de que las rodillas te choquen, antes de que digas: ay, mijito, me acuerdo cuando yo podía alabar a Dios y no pude. Ahora que puedes, alaba al Señor con entusiasmo. Quizá miran esa frialdad del espíritu de puesta en el papá, ¿verdad? O en la mamá. Alabemos al Señor con vigor. ¿Sabía usted que con entusiasmo Cristo tomó la cruz? ¿Ha leído usted en Hebreos 12 cuando dice: y por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, dice, por el gozo? ¿Cuál fue ese gozo? De verte a ti aquí ahora. ¿Pero verte cómo? ¿Como poste? No, hermano. No le servimos a un Dios muerto, le servimos a un Dios vivo, a un Dios victorioso. Él resucitó, Él vive. Entonces Él merece una alabanza y un servicio vivo y fervoroso, agradecido, activo, entusiasmado. Así como ese entusiasmo que tienen ahorita ustedes. Voltea a ver a tu compañero y dile: ay, qué entusiasmado estás por la prédica, hermano, de ahora. Mira qué entusiasmada te ves. Voltea. Así como ese aplauso entusiasmado que le va a dar a Cristo. A ver, dele el aplauso al Señor. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, Padre. Me salvaste, me diste un nuevo nombre. Ahora soy conocido como Hijo de Dios. Aleluya. Ese nuevo nombre, Señor. He ahí un hijo de Dios. Pero ese nombre tiene un apellido. Y el apellido es: he ahí un hijo de Dios, servidor. Qué bonito apellido. Un hijo de Dios que sirve con entusiasmo, que sirve con gratitud, que cuando se tambalea, que cuando sufre, va ante ti, Señor, se arrodilla y toma fuerzas, recarga fuerzas, se fortalece en el poder de tu presencia. Señor, si alguno de tus hijos aquí, Señor, ha perdido el entusiasmo por servirte, o quizás no ha experimentado el entusiasmo de servirte, esa emoción, Señor, que pasa por el corazón de decir: hoy hay estudio de tu palabra, Señor. Hoy hay alabanza para ti. Que no sea algo que se escucha, que sucede en un mundo muy lejano, sino que sea algo que lo experimentemos, Señor. Padre, yo te ruego, reaviva en nosotros esa pasión. Así como Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego, aviva el gozo. No permitas que las críticas, no permitas que el menosprecio, porque muchos te tienen en poco. Ninguno tenga en poco tu juventud. No pongas oído atento a los menosprecios, a los comentarios. Aviva el fuego. Recuerda a quién le sirves en prioridad. La prioridad, el primer lugar, es Cristo. Sírvele a aquel que te sustenta, aquel que te salvó, aquel que te trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Sírvele con gozo, con alegría. Vence cualquier adversidad. Llénate de gozo, de gratitud. Y si estás pasando por un tiempo de prueba, de dificultad, de dolor, deja que el Espíritu Santo te abrace, te consuele, te fortalezca, te reavive, te reanime. Anímate, atrévete a hacer lo ordinario, que lo extraordinario lo hace el Rey. Solamente haz lo ordinario. Lo maravilloso lo hace Dios. Pero hay gente que ni siquiera lo ordinario se atreven a hacer. Atrévete a servirle a tu Señor. Sírvele con gozo, con gratitud,
con alabanza, con regocijo. Atrévete a vencer las adversidades, las diferencias que son parte del proceso para que crezcamos. Créele al Señor. Cree que Él no está ajeno ni a tu dolor, ni a tus pruebas, ni a tus luchas. Él está ahí. Él está ahí. Él permite cada proceso. Créele a tu Rey. Sírvele a Él con gratitud, con aquella pasión de aquel tiempo cuando recién te encontraste con Él. Reaviva aquel compromiso que le dijiste: te serviré, mi Señor. ¿Dónde? Donde tú me envíes. ¿Cuándo? Cuando tú lo decidas. ¿De qué manera? Como tú quieras. Solo, Señor, quiero que recuerdes: he aquí tu siervo, he aquí tu sierva. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando le dijiste esas palabras con una profunda pasión? Dile de nuevo al Señor: he aquí tu siervo, he aquí tu sierva. Ayúdame a hacer lo ordinario, Padre, que lo maravilloso lo haces tú siempre. Y aún lo ordinario que yo hago es por tu gracia, es por tu fuerza. Aún lo ordinario no tiene mérito en mí. Aún lo ordinario no es mío. Aún lo ordinario, Señor, es por tu gracia, Señor. Como dijo tu siervo Pablo: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino tu gracia en mí, Señor. Ayúdame, Padre. ¿Por qué no le dices a tu Rey ahí donde estás: aviva eso en mí, Señor? Por muy mínimo que sea ante tus ojos lo que tú puedas hacer para el servicio a Dios, por muy mínimo que sea, es valioso en el reino de los cielos. Preséntale ese servicio a tu Señor. Preséntale el servicio a tu Rey. Gracias, Señor. Gracias porque de ti, Señor, recibimos todo, y de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Bendice cada servidor, Padre, en el nombre de Jesús. En cada área, en el nombre de Jesús. En cada área, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a tu Rey, a tu Señor? Amén.